El milagro divino del dragón, la mujer y el niño, revelando el plan sagrado en Apocalipsis 12. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, el pueblo de Dios se encontraba oprimido bajo el yugo del Imperio Romano. La tierra de Jerusalén, antaño gloriosa, estaba sumida en la desesperanza y la persecución. En este sombrío contexto, una joven mujer llamada Miriam, descendiente del rey David, vivía en los rincones oscuros de la ciudad. Su fe, alimentada por las promesas de Dios, brillaba como una antorcha en la noche. Recordaba las palabras de su madre sobre la llegada del Mesías, un niño que traería redención y esperanza a un pueblo desterrado. Una noche estrellada, mientras el viento cálido del desierto susurraba secretos de antaño, Miriam sintió una inquietud profunda en su corazón. Estaba a punto de enfrentar una prueba que pondría en jaque su confianza en el Señor. Bajo el cielo, la sombra de un dragón oscuro, simbolizando la maldad misma, acechaba con la intención de devorar la promesa de salvación que crecía en su vientre. Este dragón, reflejo del enemigo de las almas, ya había lanzado numerosos ataques contra los fieles de Dios, pero ninguno como el que estaba por venir. Soñando con lo que iba a nacer, Miriam quedó en silencio, asediada por el temor. La amenaza del dragón se cernía sobre ella como una nube oscura. Sin embargo, el mismo día, en un revelador sueño, la mujer se enteró de la naturaleza divina del hijo que llevaba dentro. La revelación abrumó su espíritu. Sería un legado de Dios, una luz en medio de la sombra. Arrodillándose en el desierto, un lugar que simbolizaba su lucha y su fe, clamó a Yahvé por fortaleza. La presión del mundo era abrumadora, pero en su angustia recordó las promesas de los profetas que anunciaban que nunca sería abandonado su remanente fiel. En medio de su clamor, una voz resonó en la calma del desierto. «No temas, oh mujer fiel, porque has hallado gracia ante mis ojos». Ante esas palabras, la paz invadió su ser. Al mismo tiempo, el niño en su vientre se movió con vigor, consciente de su destino divino. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarte de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Pero el dragón no se rendiría fácilmente. La sombra de su furia se cernía sobre Miriam. Ella comprendía que su lucha era tanto física como espiritual. ¿Cómo podría proteger a su hijo del destino que el dragón intentaba preparar para él? Sabía que la historia del pueblo de Dios, llena de victorias y derrotas, fe y pruebas, iba a encontrar un nuevo capítulo en su vida. Con determinación, enfrentaría el desafío que venía, consciente de que la gloria de Dios se revelaría en cada paso que diera. Así, el antiguo conflicto entre luz y oscuridad se reavivaba, mientras la historia del Mesías prometido comenzaba a tomar forma. Sin embargo, el futuro, aunque oscuro, brillaba con la esperanza del plan divino, que, aún en la incertidumbre, se desplegaría en los corazones de aquellos que, como Miriam, se aferraran a la fe y al amor eterno de su Creador. El misterio de la redención seguía aguardando su revelación, y la saga de esta joven madre, su hijo y el dragón, estaba lejos de haber terminado. A medida que la luz de la mañana comenzaba a despuntar en la ciudad de Jerusalén, un nuevo día arribaba lleno de incertidumbre y de promesas. Miriam, con el temor latente en su corazón, se levantó de su lugar de oración, sintiendo la firmeza de la voz divina aún vibrando en su interior. Sabía que la vida que llevaba dentro de ella era más que un simple niño, era la realización de las esperanzas que habían cruzado generaciones. Mientras caminaba, las calles resonaban con los murmullos de un pueblo afligido.
Cada rostro que pasaba era un reflejo de la opresión, del dolor y de la espera. Pero en medio de esta penumbra, en su corazón resonaban las palabras del ángel: «Has hallado gracia ante mis ojos». ¿Podría ser posible que, a través de ella, la salvación llegara? La fe vibraba en su ser, mezclada con la ansiedad por el destino que le aguardaba. Miriam se encontró con Eliahu, un anciano sabio y amigo de la familia, quien reconoció la palidez en su rostro. «Miriam, mi niña, ¿qué inquieta tu alma?», inquirió con una voz cálida. La joven madre le confió sus temores mientras su corazón palpitaba al recordar la visión del dragón. Eliahu escuchó con atención y al finalizar, sus ojos se iluminaron, recordando las profecías. Si el cielo ha hablado, los poderes infernales serán silenciados. La promesa de Dios no será frustrada. Mientras hablaban, un alboroto se escuchó a lo lejos. Romanas patrullas marchaban por las calles, buscando a aquellos que osaban hablar de libertad. Miriam supo que no había tiempo que perder. Debía buscar un lugar seguro para su hijo. Las palabras del profeta Isaías resonaban en su mente. «He aquí, una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel». En este momento crucial, entendió que su obediencia era la clave para cumplir el plan celestial. Con Eliahu actuando como su guía, se dirigieron hacia las afueras de la ciudad, a un pequeño refugio conocido solo por unos pocos. A cada paso, un estremecimiento recorría su cuerpo. La lucha entre la luz y la oscuridad se intensificaba. Miriam oraba en silencio, pidiendo protección y guía al Altísimo, mientras notaba que la sombra del dragón se hacía más intensa, como una tormenta que arrastra todo a su paso. Al llegar al refugio, Miriam cayó de rodillas. A su alrededor, la presencia de Dios parecía envolverla. En esos momentos de inquietud, el niño sintió su fuerza. Sus movimientos eran un recordatorio de que, aunque el dragón acechara, el plan de redención se estaba enraizando. Fue entonces cuando, en el silencio de su corazón, escuchó un susurro divino. «Miriam, confía en mí, porque el hijo que llevas es la respuesta a la desesperación de mi pueblo». Pero la angustia de la joven madre no se desvanecía. Mientras se preparaban para lo que vendría, un viento helado recorrió el refugio, y en ese momento una visión aterradora se materializó ante sus ojos. El dragón apareció en su forma más monstruosa, listo para devorar lo que ella cuidaba con tanto esmero. «Miriam, cuida tu fe», resonó la voz de Eliahu, sacándola de su trance de terror. Ella comprendió que su batalla espiritual no era solo contra el dragón, sino también contra el miedo que podría sofocar su confianza en la promesa de Dios. ¿Acaso el Creador no tiene poder sobre la creación? Miriam recordó la historia de su pueblo, las señales y maravillas que el Señor había hecho en tiempos pasados. En el corazón de Miriam se despertó una tenacidad renovada. Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá estar en contra? Mientras sus palabras se elevaban, un resplandor la envolvió, llenándola de paz. Pero entonces, con la mirada fija en el horizonte, algo en su interior le indicó que su lucha apenas comenzaba. El dragón, quien parecía ajeno a la fe que ahora ardía en la joven madre, comenzaba a tejérseles nuevos planes. Y así, bajo la presión de la adversidad, el plan divino de Dios estaba caminando hacia su culminación. Lo que Miriam no sabía era que la historia del pueblo de Dios se entrelazaría más allá de sus expectativas bajo la sombra de esa batalla sagrada. La revelación de la redención, el mismo milagro que anhelaba, estaba en un movimiento, preparándose para cambiar los destinos de generaciones venideras. El futuro, aunque amenazador, se aguardaba resumido en un solo susurro: «Pronto verás mi gloria manifestada». La tensión en el refugio se podía cortar con un cuchillo. Miriam se arrodilló en la tierra fría, sintiendo el eco de su súplica resonar en cada rincón. «Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, fortalece mi corazón». El aire se llenaba con la carga de su adoración, y el temor del dragón se hacía palpable, como una sombra amenazante avanzando hacia ella. El rostro de Eliahu se tornó grave.
Miriam, este no es un tiempo común. Lo que cargas es el cumplimiento de antiguas promesas. No debemos olvidar que las tinieblas no prevalecerán. Buscaba sostenerla con su fe, pero su propio corazón temía ante la poderosa sombra que acechaba. Cada palabra que decía parecía resonar con el eco de las profecías susurradas por boca de los antiguos desde el día en que Dios prometió un Redentor. En ese instante, una luz brillante llenó el refugio, disipando momentáneamente las sombras. Miriam sintió que sus manos, unidas en oración, eran tocadas por un calor sobrenatural. Fue como si una poderosa energía fluyera desde lo alto, justo cuando la amenaza del dragón se hizo más intensa. La visión se empañó, y el dragón, venerado por su astucia, comenzó a transformarse en una figura aún más ominosa, intentando tomar la forma de un gigante de fuego. «Eliahu», gritó Miriam, el pánico brotando de sus labios. «¿Acaso no se ha prometido que la gloria del Señor cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar?» Tras su grito, la fe de Miriam comenzó a florecer. Su voz se tornó firme, como un estandarte en medio del caos. De la misma manera que el mar se abrió ante nuestros padres y la nube guió a nuestro pueblo, así también el cielo hará un milagro hoy. El anciano, sintiendo la renovada valentía de la joven, le respondió: «Así es, hija mía, así como los muros de Jericó cayeron por el sonido de la trompeta, también las cadenas de la opresión caerán ante el poder de Dios». Pero en su voz había un resquicio de incertidumbre, revelando que el conflicto que se estaba librando era más que físico. Era una lucha espiritual, un choque entre los planes de Dios y las fuerzas del mal. Con cada palabra que pronunciaban, el dragón retrocedía, parpadeando ante la luz que brotaba del corazón de la madre. «Te ruego, oh Señor», murmuró Miriam, «manifiéstame tu gloria, que esto que lleva dentro no se convierta en alimento para el mal». En ese momento de clamor, una brisa suave acarició su mejilla, como un abrazo celestial. De repente, la tierra tembló bajo sus pies, y un sonido atronador sacudió el refugio. Era como un trueno divino resonando en los cielos, y justo cuando el dragón se abalanzó sobre ella, un destello de luz cegadora llenó la habitación. El corazón de Miriam se detuvo un instante, pero en la misma fracción de tiempo vio a su hijo brincar dentro de su vientre, como si también susurrara un mensaje de esperanza. «No temas, porque yo estoy contigo». Una claridad brillante ante su visión hizo que el monstruoso dragón se detuviese. En el mismo instante, un nuevo ángel se presentó con una espada de fuego, sosteniendo en alto un estandarte que decía: «La victoria es del Señor». Las fuerzas del mal comenzaron a desvanecerse, y en medio de esa crisis, Miriam comprendió que el verdadero milagro no solo era el nacimiento anticipado de su hijo, sino que era la libertad que eso traería a su pueblo. «Dios no ha olvidado su pacto», pensó Miriam, viajando hacia los ecos de sus ancestros. Recordó la historia del Éxodo e incluso el susurro del propio Dios que dijo: «Te llevaré como una madre lleva a su hijo». Eliahu, al ver la luz transformar la oscuridad, sonrió: «Miriam, tu fe ha sido escuchada. Esta batalla no es solo tuya, sino de generaciones». Pero en el fondo de su corazón, Miriam no pudo evitar sentir que aún quedaban muchas pruebas por venir, que el dragón, con su astucia, no se rendiría tan fácilmente. Mientras su espíritu se llenaba de una mezcla de esperanza y temor, comprendió que su misión sería aún más grande de lo que había anticipado. A medida que la luz brillaba más intensamente, una voz retumbó desde los cielos: «Pronto verás mi gloria manifestada en la tierra, porque el tiempo de la redención ha llegado». Una tremenda revelación se apoderó de ella, y una nada podía cambiar el rumbo, aun cuando el destino del mundo entero pendía del milagro que portaba en su vientre. El cielo había dado un paso decisivo. El tiempo de la manifestación de la gloria de Dios había arrugado el velo entre el cielo y la tierra.
Pero lo que Miriam aún no sabía era que en su lucha se escondía una verdad más profunda, una revelación que resonaría a través de los siglos y que pronto alteraría la historia misma de la humanidad. La historia de la redención comenzaba a desenrollarse, pero un desafío aún esperaría a ser enfrentado. El silencio que siguió al retumbar de la voz celestial llenó el refugio con un aire de expectativa, como si el mismo cosmos contuviera la respiración. Miriam y Eliahu, conscientes de la magnitud del momento, intercambiaron miradas que llevaban la carga de la historia. La luz que parecía emanar de ella era un testimonio palpable del poder divino. Miriam comprendía que no estaba sola, el corazón de su pueblo latía junto al suyo, anhelando la liberación prometida. Sin embargo, en las profundidades de su ser, algo oscuro aún amenazaba su paz. El dragón había retrocedido, pero no había sido derrotado. Con astucia, observaba desde la penumbra, aguardando su oportunidad. Miriam sintió el frío de su mirada, y a medida que el tiempo avanzaba, su fe luchaba contra la creciente inquietud. «¿Cuánto tiempo más, Señor?», murmuró en un susurro casi olvidado. Todo lo que había pasado y todo lo que estaba por venir no era solo una prueba para ella, sino un eco de lo que había sido la travesía de Israel. ¿No prometiste que te levantarías como un estandarte entre las naciones, que revelarías tu gloria en el juicio y en la salvación?, se preguntó, recordando las palabras de los profetas y las promesas de su Dios, que jamás fallan. Eliahu, al percibir la lucha interna de Miriam, se acercó. «La espera es parte del plan, hija. A veces, en la larga noche, es difícil ver el amanecer, pero Dios no se olvida de sus promesas, y menos aún de un corazón que clama». Su voz, aunque llena de sabiduría, resonaba con la ansiedad de quien ha visto el dolor del pueblo. En ese momento, la brisa que una vez acarició su rostro se tornó en un viento fuerte y dejado sentir como si fuera un murmullo de las legiones celestiales. La atmósfera se cargó de un poder palpable. «El tiempo se acerca», proclamó Eliahu, viendo visiones en su mente, imágenes de un pueblo liberado y de un rey simbiótico que unían tierra y cielo. «Prepárate para el conflicto que viene, porque todo lo que está en el horizonte debe ser confrontado para que la victoria se manifieste». De pronto, en medio de la súplica y de las palabras de aliento, una intensa luz emergió desde el fondo del refugio, iluminando cada rincón de la oscuridad. Un ser alado, brillante como el oro puro, apareció ante ellos. Su presencia traía consigo orden y paz. «Yo soy el ángel Gabriel», dijo con una voz que resonaba con la autoridad del cielo. «He sido enviado para revelarte más del plan sagrado de Dios». Miriam, sintiendo el peso de su mensaje, se llenó de asombro. Su corazón latía en respuesta a la ansiedad que estaba en el ambiente. Su mirada se encontró con la del ángel, y en miradas llenas de esperanza, ella comprendió que su fe era más que un deseo. Era una preparación activa para lo que estaba por venir. «Lo que llevas dentro no solo es un hijo», continuó Gabriel, «sino un redentor, el mismo que escribirá la historia de la redención, no solo de Israel, sino de toda la humanidad. La batalla será feroz, y el dragón no se rendirá fácilmente, pero su tiempo ha sido limitado, y la justicia de Dios prevalecerá». Con cada palabra del ángel, la serenidad comenzó a reemplazar el pánico que había invadido el refugio. El corazón de Miriam ardía con una pasión renovada. «Tú eres mi Dios, y en ti confío. Que se haga tu voluntad», proclamó con valor. Ella sabía que su lucha no era solo por su hijo, sino por el camino que Dios estaba trazando para cientos de miles que esperarían la llegada del Salvador. Mientras el ángel les otorgaba dirección y sabiduría, un nuevo reto se cernía sobre ellos. La aceptación de su rol crucial en el plan divino estaba apremiante. Un paso hacia una gloria que trascendería el tiempo y la historia. Y en medio de la creciente anticipación, la voz de Dios resonó nuevamente, reclamando su atención. «Y en el último tiempo será revelado un nuevo misterio. Un gran sacrificio será llamado por su nombre.
Fíjate, porque he llamado a los suyos a caminar en luz a través de la oscuridad. Miriam sabía que este no era el final de la lucha, sino el inicio de algo que cambiaría todo. Pero la certeza de que la luz siempre triunfaría sobre las tinieblas encendió en su espíritu una llama de tenacidad. La revelación había empezado, y el dragón, aunque astuto, había subestimado la fuerza de la fe humana en unión con lo divino. Así, un nuevo capítulo comenzaba no solo en su vida, sino en la historia de la humanidad. Mientras el fulgor de la presencia angelical aún iluminaba el refugio, Miriam sintió cómo su corazón se llenaba de una fuerza unida al propósito divino. La revelación sobre su Hijo, el Redentor, aún reverberaba en su ser, y la promesa de la llegada del Mesías se convirtió en un eco de esperanza que trascendía su propia experiencia. Su mirada fija en Gabriel, los pensamientos de lo que estaba por venir danzaban en su mente como llamas sagradas, ardientes y purificadoras. «Pero, ¿qué debo hacer, Gabriel?», preguntó Miriam, la inquietud regresando con fuerza. «¿Cómo puedo yo, una mujer común, ser parte de este glorioso plan de redención? ¿Cómo enfrentaré la adversidad que se avecina?». El ángel, con mirada amorosa, se acercó a ella. «Tu fe en las promesas de Dios será tu guía. Así como Él te ha llamado, también te ha equipado. No estás sola en esta lucha, Miriam. La historia de tu pueblo, la historia de todos aquellos que claman por liberación, está entrelazada con la tuya». Gabriel se volvió hacia Eliau. «Y tú, sabio anciano, serás su protector en los días oscuros. La oscuridad vendrá como un río desbordado, pero la luz de la verdad nunca será apagada por ella. Escuchad las palabras del profeta Isaías. Cuando pasen por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán». Isaías 43:2. En ese momento, el viento volvió a agitarse, trayendo consigo murmullos de los corazones del pueblo que aguardaban fuera del refugio. Y Eliao sintió que el peso de la responsabilidad se hacía más tangible. «Debemos prepararnos entonces. La lucha se extenderá más allá de nuestras puertas, y hay un ejército cuya ira se ha levantado. Necesitamos unir nuestras fuerzas, elevar nuestras voces en oración y ser faros de luz en la comunidad». Miriam asintió, el fuego de la determinación iluminando sus ojos. «El propósito no solo es el mío, es la esperanza de cada hombre, mujer y niño que clama por libertad. Que cada paso que demos hoy sea un paso hacia la redención». Se sintió fortificada, no solo por las palabras del ángel, sino también por la unidad creciente con Eliau y el pueblo. Mientras hablaban, una sombra oscura pasó frente a la entrada del refugio, un claro recordatorio de que el dragón aún acechaba con su engaño y malicia. Miriam sintió escalofríos, pero su corazón se unió en un clamor silencioso a Dios, buscando protección y guía. Lo que el enemigo tramuta es un juego de sombras, un intento por desviar la verdad. Intervino Gabriel de nuevo, su voz resonando con una autoridad celestial. «Tendréis que hacer frente a pruebas que surgirán como tormentas, pero recordad, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente». Salmos 91:1. Entonces un nuevo silencio descendió, pesado y cargado de significado. Era como si el cielo mismo esperara la respuesta de aquellos que estaba por enviar a la batalla. Miriam se dio cuenta de que lo que había comenzado como una conversación íntima entre el cielo y la tierra se había convertido en un pacto firmemente tejido. El reloj divino avanzaba, y ellas eran parte de algo mucho más grande. «Miriam», dijo Eliahu, «cuando lleguen los tiempos difíciles permanecerás firme. La historia no se detiene aquí. Un sacrificio se alista para revelar la salvación, y el dragón tendrá su tiempo para merodear, pero su fin es inminente. Con cada latido, la profecía se aproxima a su cumplimiento». El ángel Gabriel levantó su mirada hacia el horizonte, como si pudiera ver más allá del tiempo. La batalla aún no ha sido peleada, y el sacrificio está reservado para el final. Las mismas sombras que os amenazan serán la cuna de la luz que traerá la redención. Abrid los ojos, porque la verdad está en movimiento, y pronto el mundo conocerá el gran misterio que ha permanecido oculto.
Con esas palabras, la atmósfera en el refugio se cargó de energía, un chispazo de anticipación. La certeza de que el final de la historia ya estaba escrito llenó a Miriam de una paz indescriptible. Mientras se preparaban para enfrentar lo que vendría, entendió en lo profundo de su ser que cada lágrima, cada clamor, había sido una nota en una sinfonía divina. Y así, mientras la tensión en el aire crecía, un nuevo resplandor emergió en sus corazones. Pronto, un gran sacrificio será expuesto. Estad listos, porque habéis sido llamados a ejercer la fe en la lucha que precede la gloria. La historia de Miriam y el pueblo ya no sería solo una narrativa de sufrimiento, sino un relato de liberación resonando a través de generaciones. Miriam inhaló con confianza y valor, sabiendo que el cielo estaba de su lado y que el dragón podría haber subestimado lo que estaba por manifestarse en su mezcla de humanidad y divinidad. Así, el plan soberano de Dios comenzaba a desenredarse en un telar sagrado de promesas cumplidas. Mientras el fulgor de la presencia angelical comenzaba a desvanecerse, la atmósfera en el refugio se tornó densa con una anticipación palpable. Miriam y Eliahu se miraron el uno al otro, comprendiendo que su camino sería difícil, más grande que sus propios temores. Eliahu tocó suavemente el brazo de Miriam y con voz profunda dijo: «Los ecos de la historia nos han traído hasta este momento. La opresión de Egipto aún persiste, y la liberación que añoramos está a la vuelta de la esquina. Pero esta vez no será solo el faraón en nuestro camino. El enemigo está preparando su ataque en las sombras». Miriam sintió que las palabras de Eliahu reverberaban en su interior como un tambor de guerra. La promesa de un redentor no solo es un susurro en las tierras lejanas. En este momento está siendo tejido en el caldero de la historia. Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá ser contra nosotros? Pero recordad que un dragón acecha, advirtió Gabriel, sus ojos brillando intensamente. Como está escrito: «Y la serpiente, que era de los primeros engañadores, se levantará para devorar a la mujer que engendró el niño. Su ira será feroz, pero el cielo está en movimiento». Miriam, sintiendo la presión del destino atrapándola, se preguntó en voz alta: ¿cómo podrá ser un niño tan pequeño nuestra salvación? ¿Puede lo que parece tan vulnerable traer un cambio en esta tierra sumida en oscuridad? Lo que el mundo puede ver como debilidad, nuestro Dios lo convierte en fortaleza, respondió Gabriel con firmeza. El plan de Dios es a menudo un misterio para el hombre, pero glorifica la sabiduría divina. Cuando el dragón ruja como un león, recordad que la respuesta nace en la humildad. El viento fuera del refugio comenzó a soplar con mayor furia, trayendo consigo el eco de llantos y esperanzas reprimidas. El pueblo de Dios clamaba por redención, y sus voces eran como un río que fluía hacia el cielo, rompiendo cerrojos terrenales. «Unámonos y preparemos nuestras almas», exclamó Miriam, el espíritu levantando pesares y temores. «Si el Señor es nuestra ayuda, nos sostendrá en la batalla. Elevemos nuestras voces en oración y en ayuno, como está escrito: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare y orare». 2 Crónicas 7:14. Gabriel asintió, satisfecho por el fervor creciente. A medida que avancéis, entenderéis que en cada paso de fe habrá un reto, y cada reto revelará lo que está en vuestro interior. Confía en que el Señor está obrando aún en momentos de incertidumbre. Alzando las manos al cielo, una luz comenzó a brillar sobre Miriam, como un halo de protección divino. La promesa del ángel se encendió en su corazón, recordándole la visión de un futuro que aún estaba por escribir. Ahora, mirad hacia el futuro, no con temor, sino con la certeza de que los cielos abren caminos en medio de la tormenta, dijo el ángel, su voz resonando como un trueno. El sacrificio traído por este niño moverá montañas y enfrentará al dragón. La lucha es inminente y el destino de muchas almas depende de la fe que propongáis a partir de este momento. Con esas palabras, la habitación se llenó de un silencio reverencial y cada persona sintió la presión de un mundo ansioso por sabiduría.
la restauración que el cielo mismo había estado esperando. Miriam comprendió que algo grandioso estaba en movimiento, no solo la historia de un pueblo, sino la salvación de la humanidad entera. «Prepárate, oh pueblo de Dios», proclamó Eliau, levantando su voz. «El tiempo de la manifestación está cerca. La sombra del dragón no podrá resistir el crepúsculo del lirio de la promesa. Está tronando en nuestros oídos, un nuevo amanecer trae a la mujer hacia el niño que cambiará el destino». Miriam sintió el ardor en su pecho, la certeza de que el sacrificio que se acerca está inscrito en la memoria eterna de Dios. Se dieron cuenta de que la oscuridad no era más que el comienzo. Preludio de la luz, un camino que los llevaría a cumplir la promesa y enfrentar lo que estaba por venir. «Revelaréis la gloria de Dios», dijo Gabriel, al tiempo que la luz se intensificaba, haciendo eco de su comportamiento sagrado. Lo que está oculto será manifestado, y en este proceso el dragón caerá. La historia de la redención se desenredará ante vuestros ojos. El libro de los cielos aún está abriendo un capítulo sin igual. Y así, el refugio de esperanzas quedó marcado por la carga de las naciones. Aún en la inminencia del conflicto, había un poderoso murmullo de esperanza. Así, Miriam entendió, el sacrificio que se aproxima no solo tenía un significado local, su impulso resonaría a través de la eternidad, un acto que cambiaría el curso del tiempo. Lo que estaba reservado por el Padre se desbordaría, y el plan soberano de Dios continuaba su curso. El aire en el refugio parecía estar cargado de la anticipación del futuro. Miriam y Eliahu, junto con Gabriel, se encontraban en un punto crítico donde las promesas de Dios y la realidad del sufrimiento colisionaban con fuerza. Se presentaba ante ellos un umbral, un espacio donde la fe debía ser puesta a prueba y donde la esperanza brillaba como un faro en la niebla. «Miriam», comenzó Eliahu, su voz llena de gravitas, «el pueblo de Israel resuena con el clamor de sus corazones. Cada lágrima que han derramado, cada suspiro de anhelo, se eleva como una ofrenda delante del Altísimo. Podemos ser su voz y no debemos callar». «Es verdad», replicó Miriam, su voz temblando levemente, «pero la oscuridad se cierne sobre nosotros. Los guerreros de Egipto no descansan, y el faraón no cederá fácilmente su dominio. ¿Qué haremos cuando sus espadas brillen justo frente a nosotros? Un niño en un pesebre suena como esperanza, pero los ejércitos de la maldad están listos para actuar». Gabriel, con mirada decidida, inclinó la cabeza hacia la puerta del refugio. ¿Recordáis las palabras de nuestro Dios? «No temáis, porque yo estoy con vosotros. No desmayéis, porque yo soy vuestro Dios, que os fortaleceré y os ayudaré». Isaías 41:10. Aunque la batalla sea feroz, no estamos solos en este conflicto. La salvación ya ha sido ordenada y el desenlace no se escribe con sangre, sino con el sacrificio perfecto. Las palabras del ángel provocaron un aliento colectivo entre aquellos presentes. Lo que antes era un susurro de incertidumbre se convirtió en un clamor de fe. Miriam se sintió llena de valor. «Entonces avancemos en el nombre del Señor. Que nuestras voces sean como un fuerte eco que resuene en los cielos. La promesa de un Redentor no es solo para nosotros, sino para toda la humanidad. Que el pueblo se levante». La luz que envolvía el refugio comenzó a expandirse, reflejándose en los rostros de aquellos que allí se hallaban. Una sensación de urgencia llenó el espacio. El cielo parecía resonar con la declaración de guerra, no una guerra de espadas y escudos, sino una batalla espiritual que se levantaría contra las fuerzas del mal. «Escuchad», dijo Gabriel, su tono ahora grave y autoritario. «La promesa de un niño es un acto de desafío contra el dragón que aguarda devorar. Vuestra fe será la antorcha que ilumine el camino en la grieta entre la esperanza y la desesperación. Preparad vuestros corazones y, sobre todo, preparad vuestras almas». Mientras el viento silbaba fuera, cargando consigo los ecos de las súplicas de su pueblo, cada uno sintió la certeza de que el momento de la manifestación se acercaba. Las palabras de Dios reverberaban en sus corazones, transitando de mente en mente.
En el centro de la oscuridad, una luz estaba naciendo. Como dice la profecía, continuó Gabriel, la mujer vestida de sol aparecerá, y ella dará a luz a un hijo que gobernará con vara de hierro. Salmos 2:9. Este evento está entrelazado con vuestro futuro, si tan solo os mantendréis fieles. Miriam, por un instante, se sintió sobrecogida. ¿Esto es el principio de la victoria divina?, se preguntó. Esa pregunta se centró en su corazón mientras contemplaba la obra que se estaba gestando dentro de ella misma. Saber que sus sacrificios y acciones podrían cambiar la historia le proporcionó una fuerza renovada. Gabriel levantó su voz, permitiendo que su esperanza se alzara por encima de la opresión del ecosistema de Egipto. Lo que os espera está envuelto en el propósito eterno de Dios. La batalla no se limita aquí, la implicación se extiende incluso más allá de los confines de esta tierra. La luz ahora iluminaba con más intensidad, reflejando la grandeza del plan divino. Alzó su voz hacia el cielo mientras su tono reverberaba en la atmósfera que los rodeaba. La redención está en el horizonte. La guerra en el cielo ya se ha desatado, y la victoria de Dios se manifiesta. La atmósfera en el refugio se cargó de dicha, la esperanza se entrelazó con una certeza aún más profunda. A medida que las oraciones ascendían, todo comenzó a unirse en un coro celestial. Y así, en ese sagrado momento, Miriam sintió que el curso de la historia estaba cambiando. Pero lo que todavía no conocían era que en medio de la oposición, el verdadero sacrificio estaba a punto de ser revelado, y el dragón no iba a permitir que su presa se escapara fácilmente. Nuevos desafíos aguardaban, cada uno colocando su fe contra el fuego, y el desenlace de su historia aún estaba por escribirse en el libro de los cielos. «Escuchad bien», dijo Gabriel, su voz resonando con un peso sagrado. «Las sombras están en movimiento, y lo que está oculto pronto será manifestado. El plan de Dios, una vez más, precede a la intervención de la maldad. La lucha por venir marcará el inicio del cumplimiento de la promesa. Un destino mayor aguarda, y la revelación del dragón y la lucha por el niño nos conducirán hacia el verdadero milagro que transformará al mundo. Estad preparados». La tensión se palpaba en el aire mientras Miriam, Eliahu y Gabriel se preparaban para enfrentar la inminente tempestad. El refugio, aunque un bastión de luz, temblaba ante la creciente maldad que acechaba. Las palabras de Gabriel aún resonaban en sus corazones, un recordatorio de que, aunque presentes, las sombras estaban a punto de cobrar vida. De repente, un silencio ensordecedor se apoderó del espacio mientras una presencia, helada y poderosa, se cernía sobre ellos. Miriam sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «¿Qué es esto?», preguntó con inquietud. Gabriel, con mirada fija en el horizonte donde la oscuridad se espesaba, respondió: «El dragón despertar. Está buscando a aquel que ha de nacer para borrar el yugo de la esclavitud. La profecía está a punto de cumplir su ciclo, y este ser de tinieblas hará todo lo posible por detener el plan de Dios». Eliahu se adelantó, su fe enraizada en las promesas del Altísimo. «Entonces debemos quedarnos firmes, nuestros corazones deben ser unificados en la fe. La luz no puede ser extinguida por la oscuridad». El viento aullaba afuera, trayendo el rugido de las tormentas que se gestaban en la tierra. Las nubes, como gigantes en combate, parecían reflejar la lucha que se desarrollaría en el cielo y en la tierra. Fue entonces que, en medio de esta convulsión, Gabriel habló nuevamente, su voz como un trueno que rasgaba la atmósfera. «El tiempo se ha acercado. La Escritura dice que la mujer vestida de sol, clamorosa está por dar a luz, y las fuerzas del infierno conocerán su miedo. La escena será faraónica. La pregunta monumental: ¿será la fe suficiente para sostener lo que está por venir?
Miriam cerró los ojos, recordando las palabras de sus antepasados. En el día de la angustia, clama a mí, y yo te responderé. Salmo 50:15. Un resplandor de esperanza comenzó a arder en su pecho. Nosotros hemos sido elegidos como instrumentos en este tiempo. El tiempo de la esperanza no debe ser solo nuestro, sino el eco del clamor de cada corazón oprimido. Y recordad, adicionó Eliahu, nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Efesios 6:12. Mirando por la rendija del refugio, vislumbró las luces de Egipto en la distancia. Ellos sienten nuestro clamor. Un día, en un tiempo establecido, cuando el niño cobre vida, nos dirigiremos hacia la libertad. El aire empezó a vibrar, como un canto de guerra resonando en el cielo. Las vibraciones de lo sobrenatural comenzaban a romper las cadenas de hierro de sus corazones. Gabriel, levantando sus manos hacia el cielo, comenzó a invocar las promesas divinas. El enemigo se disponga en su agenda de destrucción, pero contra la fe de los elegidos nunca prevalecerá. Él ha dicho, cuando pases por las aguas, estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Isaías 43:2. Con cada palabra, el refugio parecía llenarse de un poder renovado. La fe de Miriam, Eliahu, Gabriel se mezclaba con la revelación del cielo, creando un altar de alabanzas. De repente, un destello de luz atravesó la oscuridad, como un rayo que partió las tinieblas. En ese instante, Gabriel se volvió hacia ellos, su expresión una mezcla de urgencia y solemnidad. El dragón está en el umbral, y la mujer está a punto de dar a luz. El sacrificio de la esperanza está por ser revelado, y es en ese sacrificio donde se encuentra nuestra victoria. Miriam, con la convicción palpitante en su pecho, sintió que un nuevo propósito se encendía en su corazón. Digamos juntos, ven, oh Señor, que se haga tu voluntad, y no la nuestra. Y así, con la voz elevada al cielo, unieron sus almas en oración ferviente, dispuestos a enfrentar lo que viniera. La revelación del sacrificio estaba más cerca de lo jamás imaginarían, y el verdadero propósito de Dios comenzaba a dibujarse en la neblina de lo desconocido. Mientras la oscuridad temblaba en el horizonte, un nuevo amanecer empezaba a asomar, llevando tanto promesas como desafíos. «Estad listos», proclamó Gabriel, su voz resonando como un eco en la eternidad. «Pronto veréis el milagro que cambiará el destino de generaciones. La gran batalla se librará no solo en la tierra, sino en los cielos, y la victoria será del que es más fuerte que el dragón y quien ha establecido el curso de la historia. El tiempo se acerca, y en esa revelación la humanidad conocerá la salvación». La tempestad arremetía con una furia incontrolable, y el refugio donde se encontraban Miriam, Eliahu y Gabriel parecía vibrar en respuesta al clamor de la creación. En su interior, una mezcla de temor y esperanza palpitaba en sus corazones, cada uno aferrándose a la fe como el único puerto seguro en medio de la tormenta. «¿Qué haremos cuando el dragón irrumpa?», preguntó Eliahu, su voz imbuida de la urgencia del momento. «Hemos sido advertidos, pero ahora debemos actuar». Gabriel, mirando con intensidad a sus compañeros, respondió: «La respuesta está en el significado de nuestra lucha. No se trata solo de un enfrentamiento físico, es una batalla por el alma de la humanidad». Con un gesto firme, continuó: «La Escritura nos dice que cuando la enemistad se levante, el Altísimo levantará un estandarte contra ella». El profeta Isaías proclamó: «Cuando venga el enemigo como un río, el Espíritu del Señor levantará bandera contra él». Isaías 59:19. Debemos ser ese estandarte ahora. El aire crujía alrededor de ellos, lleno de una mezcla de electricidad y expectación. Miriam sintió el peso de la historia en sus hombros, un llamado antiguo resonando dentro de su ser.
Dios ha sido fiel en los tiempos de angustia, susurró, recordando las historias de sus antepasados que habían enfrentado situaciones aún más desoladoras. De su mano hemos sido guiados a través de cada tormenta. ¿No nos acompañará en esta? Con cada una de sus palabras, el entorno parecía cambiar. Una luz tenue comenzaron a brotar de sus corazones, extendiéndose como un halo de esperanza en medio de la oscuridad. Pero era un resplandor frágil, vulnerable a la tempestad exterior que amenazaba con ahogar todo destello de brillo. De súbito, un estruendo estremecedor resonó en el cielo. «¡Ya viene!», exclamó Gabriel, sus ojos mirando hacia la lejanía. «El dragón se aproxima. El momento ha llegado». En ese instante, los tres sintieron una presión sobrenatural que oprimía sus almas. La lucha se tornaba real, palpable. «¡Mirad!», gritó Eliahu, señalando hacia la distancia, donde una sombra inmensa se deslizaba sobre el horizonte. La visión era aterradora. Una criatura de escamas brillantes se cernía sobre la tierra, su mirada repleta de malicia y cólera. En la dimensión invisible, el cielo vibraba mientras los ángeles y los demonios se preparaban para su encuentro. Miriam se apresuró a orar, su voz elevada en fervor. «Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, escucha nuestra súplica. En este tiempo de oscuridad, infunde en nosotros tu coraje. Haz surgir de nuestras vidas el fuego de la fe, y que nunca flaquee nuestra voluntad de luchar por la justicia». A medida que sus voces se unían en un clamor, las corrientes de lo sobrenatural comenzaban a modificar la atmósfera. La presencia del Espíritu de Dios los rodeaba, y, en medio de la tempestad, un profundo sentido de certeza se apoderó de ellos. «Recordad, debemos permanecer firmes y estar alerta», dijo Gabriel. «El cielo y la tierra están en juego, y con cada latido de nuestras vidas, el propósito divino es revelado». Una luz aún más intensa resplandeció en su interior, y un ángel del Señor apareció, brillando con una gloria inefable, iluminando la oscuridad que los rodeaba. «No temáis», proclamó el ángel, su voz resonando como un canto celestial. «El que ha prometido es fiel para cumplir. El sacrificio que elevará el destino de generaciones se manifestará en su tiempo divino». La conexión con lo divino, palpable y potente, infundió un nuevo vigor en sus corazones. Cada uno sintió que estaban destinados a ser parte de un plan más grande que sus miedos o dudas. La revelación de intervención divina estaba cerca, un milagro que cambiaría la narrativa de la historia. «Cuando el niño comience a llorar entre los hombres», dijo el ángel, «seréis testigos del cumplimiento de las promesas. La apoteosis de la fe será una luz para todos los pueblos. No desfallezcáis, porque lo que vendrá es más glorioso de lo que sus ojos han soñado». «Pronto conoceréis la verdad», murmuró Gabriel mientras la luz se intensificaba a su alrededor. «Pero hasta ese día, estad alerta y mantened la fe, porque lo que está por manifestarse no solo será el nacimiento del niño, sino la victoria total sobre el dragón maldito que busca destruir la esperanza». Así, el refugio resplandecía como un faro en la oscuridad, una promesa viva en el umbral de lo desconocido. La historia estaba a punto de tomar un giro sin precedentes, donde el misterio de la salvación se entrelazaría con la lucha del ayer, desvelando un plan soberano que la humanidad nunca podría haber imaginado. El rugido del dragón resonaba como un eco aterrador en el horizonte, y la tensión en el refugio se intensificó mientras Miriam, Eliahu y Gabriel se preparaban para el enfrentamiento que se avecinaba. Su fe se erguía como un escudo, pero las sombras tenían un peso aplastante, y cada latido de sus corazones se sentía como un tambor que marcaba la anticipación de la batalla. «¿Estamos listos para lo que viene?», preguntó Miriam, su voz firme pero temblorosa ante el inminente desafío. «Debemos concentrarnos en la promesa, no en la amenaza». Eliahu, con su sabiduría habitual, asintió. «La fe es nuestro mayor aliado en tiempos de incertidumbre. Recordad, Miriam, que aquel que ha comenzado la buena obra en nosotras la consumará hasta el día de Cristo Jesús».
Sus palabras aliviaron en parte los temores, pero el peligro seguía pisándoles los talones. Gabriel, que había captado la mirada inquieta de Miriam, se acercó a ella y dijo con voz reverberante: «La victoria está asegurada, pero para que se manifieste deben mantener la vigilancia y el propósito. Está escrito: aunque caiga, no quedará postrado, porque el Señor lo sostiene de la mano». Salmos 37:24. Debemos avanzar con fe inquebrantable. Las sombras se arremolinaban, la figura del dragón apareciendo en la distancia, una sombra ominosa que amenazaba con devorar todo a su paso. A medida que el viento aullaba alrededor del refugio, Miriam cerró los ojos y buscó refugio en las promesas divinas. En su corazón, el eco de las palabras de los profetas, susurrando desde el tiempo antiguo, llenó su ser con una certeza renovada. «Dios de los ejércitos, tú prometiste estar con nosotros», clamó con fervor mientras la luz parecía brotar de ella. «En el momento de la angustia, sé nuestra fortaleza, que tu gloria se manifieste en medio de este peligro». La tensión del ambiente se convirtió en un palpable aliento de expectativa. Fue entonces que el ángel Gabriel levantó su mano, y una luz gloriosa, similar a la aurora, pareció llenar el refugio. «Escuchad, guerreras y guerreros de la fe. Lo que está a punto de suceder no es solo una batalla física, es la culminación de un pacto eterno. Aquella promesa que se inició con Abraham y que continúa a través de las generaciones se encuentra al borde de su realización». Con cada palabra del ángel, una visión se desdoblaba ante ellos. Miriam vio a los pueblos, a las naciones, clamando por liberación, y comprendió que su rol en la historia era vital. «Estamos llamados a ser el nexo entre el cielo y la tierra. Estamos aquí para traer el reino de Dios a este mundo», exclamó, su voz resonando con convicción. «Este dragón», continuó Gabriel, «no conoce la magnitud de lo que enfrenta. La luz que llevas, Miriam, es el principio del final de su tiranía. El sacrificio que está por venir hará temblar los cimientos del infierno. Manteneos firmes, porque en medio de la batalla, el cielo transformará la oscuridad en luz». Un estruendo resonó nuevamente, y el mismo refugio pareció temblar con el poder de lo que estaba por suceder. Miriam sintió que cada célula de su ser estaba conectada a un propósito mayor, y los temores que la asediaban comenzaron a disiparse. «No temeré, porque el Señor está conmigo», susurró en voz baja, una declaración de fe que resonó poderosamente dentro de su corazón. Mientras el dragón se acercaba, una oleada inexorable de luz brilló por delante, como un faro que guiaba su camino en la oscuridad más profunda. «No olvidéis», dijo Eliahu, con un fervor renovado, «que es a través de nuestras debilidades que su fuerza se perfecciona. Cada paso que damos es un testimonio del poder de Dios en nuestras vidas. Adelante, en el nombre del Altísimo». El refugio brilló con la luz de una promesa viva, y sintiéndose invadidos por la valentía, Miriam y Eliahu se unieron en oración. «Padre, estamos aquí, dispuestos a ser instrumentos de tu paz. Cuida del niño, cuida de tu pueblo, decreta victoria sobre esta adversidad, que tu gloria se manifieste en esta tierra». Las fuerzas oscuras comenzaron a agitarse en el exterior, y el dragón se acercó cada vez más, su mirada desbordando odio y rabia. Pero Miriam ahora sabía que estaba armada con la luz de la fe, y no permitiría que el miedo la dominara. A medida que la tensión aumentaba, un estruendo final sonó y el dragón rugió, llenando el aire con la ferocidad de su ira. Miriam, con una resolución renovada, comenzó a clamar, su voz resonando con un poder casi sobrenatural. «El que está en mí es mayor que el que está en el mundo. La victoria ya está asegurada en el cielo y se manifestará en la tierra.
La atmósfera se congeló, como si toda la creación contuviera la respiración, esperando el desenlace de esta monumental batalla. Y en medio de la colisión de fuerzas quedó claro, el plan de Dios pronto revelaría su gloria, y la historia de la redención tomaba velocidad hacia su apoteósico final. El dragón había subestimado el poder de la fe, y lo que vendría en su camino estaba destinado a cambiar el destino de toda la humanidad. Pronto, resonó la voz de Gabriel, veréis el misterio desvelado, que cambiará el rumbo del tiempo. Estad preparados, porque el sacrificio, la verdad y la luz están a un paso de ser revelados, y en esta batalla conoceréis más de la gloria de Dios que jamás hubiera sido imaginada.